Comenzamos esta miniserie sobre la vida y obra del gran Steve Rogers, donde les aseguro que les va a gustar conocer algunas cosas que tal vez no son muy conocidas sobre él, pero sin más vamos a ver qué nos trae este supersoldado. A finales de la década de 1930, con la amenaza de guerra mundial surgida en Europa, el alto mando estadounidense se embarcó en un programa para crear al soldado perfecto. La Operación Renacimiento, encabezada por el Dr. Abraham Erskine, pretendía crear un batallón de combatientes superiores, más fuertes y resistentes que el soldado normal, entrenados y equipados de forma experta, todo un baluarte contra la agresión nazi. El primer sujeto de pruebas para el revolucionario suero del supersoldado fue el joven Steve Rogers, aspirante a artista que había intentado alistarse, pero fue declarado no apto debido a su fragilidad física. Sometido al tratamiento de Erskine, el cuerpo de Rogers prácticamente duplicó su tamaño, mientras que millones de células sanas eran creadas casi al instante, por lo que su físico fue empujado hasta el límite de la perfección y toda debilidad e imperfección fueron eliminadas de él. Pero en la zona secreta de pruebas se había infiltrado simpatizantes nazis que asesinaron a Erskine, la única persona que conocía el funcionamiento del proceso, pero Rogers capturó rápidamente a los saboteadores. Quedó claro que no iba a existir batallón alguno de supersoldados. Steve Rogers sería el único. Equipado con un escudo rojo, blanco y azul prácticamente impenetrable, producto de un accidente metalúrgico, y entrenado en combate, estrategia, espionaje y artes marciales, Rogers fue bautizado como el Capitán América. Mejorado con un traje espectacular de barras y estrellas, se convirtió en símbolo para las tropas estadounidenses y en temida némesis de las fuerzas del eje. En sus muchas batallas contra la agresión nazi fue acompañado por su ayudante, el mundano James Bucky Barnes, que había descubierto la identidad secreta de Rogers, y juntos el capitán y Bucky cruzaron las líneas enemigas, derrotando a amenazas nazi como Cráneo Rojo, Agente Eje y Cruz de Hierro. El dúo se unió a menudo a sus aliados en el grupo Invasores, que incluía a la Antorcha Humana original y a Namor. En 1945, el capitán y Bucky tenían la misión de capturar al científico alemán Baron Zemo, que planeaba hacerse con un avión teledirigido experimental de largo alcance diseñado por los británicos. Mientras el avión despegaba, el capitán y Bucky dieron un salto desesperado para alcanzarlo, pero el capitán no pudo mantener su agarre y se desplomó directo al suelo, y segundos después el avión se autodestruye, acabando con la vida de Bucky. El cuerpo de Rogers se hundió en las gélidas aguas inferiores, donde quedó congelado en un estado de animación suspendida que se prolongará en las décadas siguientes. Para conservar la moral, el alto mando aliado mantuvo en secreto las muertes del capitán y de Bucky, y reclutó a otros héroes para que representaran el papel del Capitán América. Mientras tanto, el verdadero Capitán América dormía en el interior del hielo. Mientras buscaban a su enemigo Namor, los Vengadores encontraron el cuerpo del capitán flotando en las aguas heladas y lo revivieron. Ahora, el Capitán América era un soldado de otra época, cuya guerra había terminado hacía mucho tiempo. En un intento de encontrar su sitio en una sociedad nueva y extraña para él, el capitán aceptó unirse a los Vengadores y pronto se convirtió en el elemento cohesionador del grupo, pero también ofreció sus servicios a su antiguo amigo de guerra Nick Fury, ahora director de S.H.I.E.L.D. Mientras trabajaba para S.H.I.E.L.D., Rogers conoció a Sharon Carter, la agente 13 de la organización, con la que mantuvo una relación. Considerado el mayor de los campeones con traje, el capitán jamás se rindió en su defensa de la libertad y la democracia, tanto en solitario como junto a los Vengadores, hasta el momento de su muerte. Por ahora vamos a dejar la historia hasta aquí, pero no se preocupen que es apenas el comienzo y Rogers tiene bastante historia que contarnos, así que nos vemos muy pronto con la segunda parte de la historia del gran Capitán América.